Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Si me escuchan? Listo, Buenos entonces, días, Inge. Sí, se la escucho. empecemos con la lista. Entonces, está Mauro Ávila, Presente, Inge. Alexis Ayo, Presente, Inge. León, Presente. Los Basantes, Presente. Marco Ceballos, Presente, Inge. Jonathan Chile, Presente. José Manuel Freire, Shakira Gaiba, Presente, Inge. Presente, Inge. Santiago Remacho, Diego Reyes, Presente, Inge. Nicolás Sánchez, Presente, Inge. Diego Tainar, Presente. José Tinoco, Dani Valdés, Presente, ingeniero. Eric Llanes. Inge, ¿me puede poner en lista? Es que no le escuché mi nombre, por favor. El mío también, Inge, disculpe, no sé, creo que se saltó. Sí. Hidalgo, Inge. Y Reyes también, Jorge, por favor, Inge. Para Jorge Inge también, también, por ¿Quién más me dijo? Jorge. Borja y Para Inge. Reyes también, Inge, disculpe. Reyes. Remache, Inge, perdón, entré un poco tarde. Del Salto también, Inge, por favor. No sé, ¿me escuchan? Sí me escuchan bien, pero Yo no le escuché mi nombre, se escuchó súper bajito. Creo que no se le escucha bien, Inge, a mí también Sí. se escucha bien. volumen del micrófono. ¿Me escuchan ahí bien? Un poco bajo, Inge. Se le escucha mucho el ruido de fondo, Inge. Ahí me escuchan mejor. No sé qué puede pasar. ¿Sí me escuchan ahí mejor? Sí, Inge, y se escucha Sí, mejor. sí, ahí sí se le escucha. No sé si... Bueno, entonces vamos a continuar con la materia que estábamos viendo. No se olvide que tenemos el examen para el siguiente miércoles. Estaríamos ya terminando el capítulo número 5 con ustedes para continuar con el capítulo 6, que diría que es uno de los más importantes, y finalmente el capítulo 7, que es de sedimentación y socavación, que normalmente no nos da tiempo para desarrollarlo como quisiera, pero veamos cómo nos va con el capítulo 6. Entonces, nos quedamos ayer hablando acerca de las medidas estructurales, ¿no es cierto? Recuerden, vimos las obras de regulación, las obras de rectificación y las obras de protección. Donde las de regulación son las presas, son las que buscan generar un almacenamiento para el agua. Las de rectificación normalmente son el dragado, la canalización, el corte de meandros. Y las de protección, las que buscan que el agua no entre a una zona protegida, como los muros o los bordes perimetrales. Ahora, entonces, ya hemos visto, ¿no es cierto?, las presas,
Todos sabemos cuáles son las presas, hemos hablado bastante nosotros acerca de las presas. Y me imagino que todos deben haber visto una presa de cerca. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer alguna visita a una presa. No, No, Inge, se suponía que el anterior semestre íbamos a ir, pero ya pasó lo de la pandemia. ¿Con qué materia? En hidráulica general, creo, con el Inge Navas. Bueno, sí, realmente fue un problema. Ojalá haya la oportunidad. Ustedes lamentablemente ya no van a tener centrales hidroeléctricas. Entonces, esperaría que en alguna materia se les pueda presentar porque es bastante interesante. En esencia, una presa puede tener varios usos que hemos visto, ¿no es cierto? Puede usarse para centrales hidroeléctricas, pero también se puede usar para control de inundaciones. ¿Por qué? Porque nos genera un beneficio. Si nosotros tenemos un espacio de almacenamiento grande, podemos direccionar el agua de las lluvias hasta ese espacio grande. Entonces, si el volumen de regulación estuvo bien hecho, ya hemos visto el análisis que hay que tomar en cuenta, nosotros podemos generar un almacenamiento suficiente y con eso abastecer para todos los proyectos. Entonces, una presa deja de convertirse en solo la típica presa para centrales hidroeléctricas, sino también lo utilizamos para almacenar agua, le podemos utilizar para riego, le podemos utilizar para generar abastecimiento de agua potable. Entonces, de ahí nacen los famosos nombres de los multipropósitos que hace unos 5 o 6 años ustedes deben haberlo escuchado en todo lado, los famosos multipropósitos en la costa ecuatoriana. Entonces, en esencia todo va por esta versatilidad que tienen las presas. Claro, siempre teniendo en cuenta que el volumen de regulación tiene que estar bien analizado. ¿A qué me refiero? Si nosotros vamos a tener la presa como un multipropósito, pues dentro de los volúmenes de consumo tienen que estar considerados los consumos tanto para la central hidroeléctrica como para la obra de riego, también para la captación de agua potable. Entonces eso es importantísimo. Aquí tenemos dos imágenes. La una es del multipropósitos control de inundaciones Bulu Bulu. Es una obra, como ven, con puertas de paso. Esto nos ayuda a controlar inundaciones de una forma bastante buena. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir regulando cuánta agua tengo en mi embalse. Entonces, es una ventaja bastante buena. Y si hay la posibilidad económica, porque ten en cuenta que estas compuertas son bastante caras, genera una versatilidad en cuanto al uso de caudales también. Por ejemplo, cuando está demasiada lluvia y estamos a punto de colapsar el embalse, yo puedo abrir un poquito las compuertas y si abro estas compuertas yo me empiezo a deshacer de manera controlada del agua. Esto se vuelve una ventaja. Y acá tenemos también el proyecto de multipropósito de control de inundaciones Cañar y Naranjal mismo. Es una obra bastante buena porque sí ayudó bastante a lo que es el control de flujos excesivos en épocas de lluvia, teniendo en cuenta que ninguna obra va a ser totalmente eficaz en el control de las inundaciones. ¿Por qué? Porque se volvería demasiado caro generar una obra que tenga la capacidad de controlar totalmente. Entonces ahí es donde entra nuestro análisis, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto dentro de lo económicamente factible yo puedo generar el control? Entonces, recordarán ustedes que cuando se inauguraron estos proyectos de control de inundaciones, a la semana siguiente se inundó nuevamente un sector en la parte de los ríos, me parece. Entonces, en esencia no es que la obra estuvo mal hecha, no es que realmente no sirve para nada, sino que simplemente no podemos nosotros diseñar obras para los caudales con periodos de regulaciones demasiado grandes porque se vuelve muy caro el diseño. Entonces, en esencia, los tipos de presas que se pueden usar para control de almacenamiento, control de inundaciones son las de almacenamiento, como son las que vemos aquí, en donde el embalse es súper grande. Las rompepicos, que como decíamos son presas más pequeñas que están colocadas a lo largo de un cuerpo de agua, de un río normalmente, y nos sirven para ir generando pequeños embalses y protegiendo a una población o protegiendo en muchos casos también a una central más grande. En esencia, si es que este es el río, no perdón, una central, sino una presa más grande,
Aquí está la presa principal. Entonces yo puedo ir generando pequeñas presas. Y estas presas lo que van a hacer es ir almacenando cierta cantidad del agua de tal manera que acá se produzca un volumen de agua mucho más controlado. Entonces esa es la ventaja de las presas rompepicos. Y las presas para retener a solos funcionan de manera similar a las rompepicos. En muchos casos se pueden utilizar con los dos propósitos y en esencia nos sirven para controlar sedimentos. ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos demasiado movimiento de agua, especialmente en zonas de ríos planos y en zonas más planas como la costa, por ejemplo, entonces en esos casos hay mucha más acumulación de sedimentos. Entonces, ¿qué sucede? Estas presas nos sirven también para controlar sedimentos, ¿sí? Entonces empiezan a acumularse los sedimentos en estas presas de acá de una manera que es más fácil de generar una limpieza. Y esto protege a una presa principal porque si se empieza a tener demasiada acumulación de sedimentos, el riesgo es de que se pueda generar un desborde de agua en la presa. Entonces eso sería crítico y no se lo puede permitir, entonces ahí entran estos sistemas. Ojo, también de la mano, decíamos, pueden incluirse drenajes de fondo que nos sirven para generar la limpieza de los sedimentos. Entonces estaría claro este funcionamiento de las obras de regulación. ¿Qué me dices, Mauro? Sí, Inge, sí está claro. Entonces, no se olviden, para regular nosotros buscamos generar almacenamiento, ya sea en grandes cantidades de agua, ya sea en pequeñas cantidades como los trópicos, y ya sea de sedimentos como las presas parasoles. Dentro de las normas de regulación, nosotros también tenemos otro tipo que son los cauces de alivio. ¿Qué son los cauces de alivio? Son desvíos del cauce de agua. ¿Cómo se generan estos desvíos? Pues de manera permanente o de manera temporal. Nosotros hablamos de manera permanente cuando generamos un canal en esencia que siempre esté abierto y siempre esté deshaciéndose una cantidad de agua, llevándola a un sitio inundable. Normalmente este es el ejemplo más básico. Aquí tenemos un río. Este río, cuando empieza a tener un nivel muy alto, pues tiene este canal de derivación aquí, un canal de alivio, y lleva el agua a una laguna. ¿Sí? Podría ser también una quebrada, podría ser una zona baja donde no tengo nada de estructuras ni de usos del suelo que sean peligrosos. Entonces envío toda el agua hacia allá y nosotros de esa forma podemos proteger al cauce del río, que es el que nos causaría mayor cantidad de problemas, deshaciéndonos o llevando el agua hasta una zona baja o una laguna. Entonces, lo mismo puede ser posible, si por decir nuestra zona urbana de importancia está por aquí, le protejo la zona urbana y yo podría también generar un conducto con compuertas para que en el caso de que si la cantidad de agua es demasiado grande como para la zona baja o la laguna, se pueda devolver esta agua al río. Entonces, de esta forma queda protegida la zona urbana, ¿sí? Y tampoco dejamos que colapse el sector donde está la zona baja o la laguna. Y también existen desvíos temporales, que son desvíos que tienen usos esporádicos para lo que es control de inundaciones. Aquí les he puesto uno que me pareció bastante bueno. Este se conoce como un bypass para control de inundaciones, un canal de bypass. En esencia, esto se encuentra en Napa, una ciudad de Estados Unidos, en donde, como vemos aquí, esta es la trayectoria normal del río, tiene un meandro importante. Y ellos han presentado ciertas inundaciones en las cuales colapsa el meandro del río. ¿Por qué suele colapsar un meandro? Porque los meandros son una forma de darnos cuenta que no hay demasiada velocidad en el río, ¿sí? Y además, a menos de que nosotros coloquemos muros de control o cualquier tipo de obra de ingeniería, suelen tender a cambiar su trayectoria. ¿Por qué? Porque una forma de un meandro significa que hay suelo deleznable.
Pues, por ejemplo, aquí se fue comiendo el suelo hasta un punto en donde aquí el río encontró un suelo más débil y cambió su trayectoria. Nuevamente, estaba generándose, comiéndose este suelo de aquí hasta encontró un suelo más débil y cambió su trayectoria. Pero, ¿qué sucede cuando existen casos con incremento de caudal? No sería raro que el suelo empiece a comerse este tramo de acá y acorte su trayectoria. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos obras de ingeniería para el control de meandros y para evitar que se produzca esta socavación. Entonces, en esencia, en esta ciudad de Napa, lo que hicieron es generar un parque aquí, conocido como McKinstry Street, en donde este es un parque con un nivel bajo, donde tienen árboles, donde tienen inclusive un puente que pasa por encima del parque. Y en este parque la gente puede desarrollar sus actividades, pero en el caso de que se empiece a producir un incremento del nivel del agua en el río, existe un sistema de alarmas en donde se evita que nadie entre al parque, se desaloja toda el área del parque y se permite que el flujo de agua utilice este parque como un canal. Entonces, de esta forma, nosotros incrementamos la pendiente del río y permitimos una evacuación rápida del flujo de agua en este parque. Entonces, este es un muy buen ejemplo de un desvío temporal. Entonces, está claro cuál es el uso, cuál es la definición y cuáles son las diferencias entre un desvío permanente y un desvío temporal. Prendamos las cámaras, por favor. No hay mucha interacción cuando tienen las cámaras apagadas. ¿Qué me dices, Alexis, ahí? Alexis. Hice una pregunta. ¿Sí? ¿Qué factores se debe tener en cuenta para hacer un desvío permanente? Factores habría que tener en cuenta los caudales, donde ya va a empezar a funcionar el desvío permanente, ¿no es cierto? Porque no puede estar conectado al nivel más bajo del río, sino a un nivel donde nosotros consideremos que ya hay que generar un control. Hay que tener en cuenta la forma del río, la trayectoria del río, que el río no pueda cambiar de trayectoria, o si no hay que tomar en cuenta obras adicionales como por ejemplo enrocados o muros de control para evitar que el río cambie su cauce. Hay que considerar el volumen de agua que podríamos enviarle a la zona baja, porque en esencia si colapsamos la zona baja podemos, lo que haríamos es trasladar el problema. Entonces ahí habría que hacer un volumen de regulación para ver hasta qué cantidad de agua nosotros podríamos guardar en esa zona baja. Y después, como les digo, esta estructura de compuertas para generar el vaciado de la laguna, en el caso de que nosotros tengamos demasiada agua, puede ser un sistema muy bueno para generar un complemento, ¿no? Porque en esencia yo puedo ir generando envío de agua a ciertas zonas diferentes y de esa forma distribuyendo el agua puedo tener un mejor uso. Entonces, en esencia, yo les diría que esas son las consideraciones, ¿no? Y obviamente necesitamos un buen análisis de datos estadísticos acerca de los caudales en el río, porque de esa forma podemos prever cuál va a ser el caudal que utilicemos para generar el desvío permanente y además cada cuánto esperaríamos que se utilice este desvío permanente. ¿Sí estamos claros de ahí? Sí, gracias. Listo, entonces Alexis, ahí yo te decía, ¿tienes claro el funcionamiento de estos sistemas? Sí, Inge. Cuéntame, ¿qué proyectos encontraste tú en tu trabajo? O sea, uno que era el mar. Marco.
Alexis. Alexis. Profe, yo tengo un ejemplo. ¿Puedo decir? Perdón, no te escuché. Que yo tengo un ejemplo, digo. A ver, ¿cuál sería el ejemplo? El reservorio Las Maravillas, se ha de haber oído, del río Bulubulu, el proyecto de disipación de inundaciones que hicieron. ¿Qué encontraste acerca de ese proyecto? De lo que vi tiene varios componentes, pero digamos lo que viene al caso ahorita es un desvío permanente que es un embalse de 16 millones de metros cúbicos, decía, si no me equivoco, con una presa de compuertas justo en el río. Y al lado estaba la entrada al reservorio. Entonces, cuando el río empezaba a crecer, cierran las compuertas y el agua va hacia el reservorio, hacia el embalse. Perfecto, ¿no es cierto? En esencia tenemos una combinación de presas con puertas y además un desvío permanente de agua. Entonces, en esencia vemos que se puede generar todo este tipo de combinaciones en las estructuras. Perfecto. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes se vayan dando cuenta que todos estos tipos de proyectos son todo lo que ustedes ya han visto, ¿no? Una presa, para lo cual necesitan volúmenes de regulación, para lo cual pueden necesitar tiempos de vaciado también. Un desvío que necesitan determinar el flujo que va a ir por el canal. Necesitan determinar la estadística hidrológica, como lo vieron en hidrología. Necesitan también utilizar los coeficientes de rugosidad, ¿no es cierto? Aquí les pongo un ejemplo, del parque en Napa. Es un parque, entonces nosotros tenemos el coeficiente de rugosidad de la vegetación que tiene el parque, pero en otro caso ustedes podrían cambiar el material a hormigón y generar una canalización, donde ustedes van a tener una mayor velocidad de flujo, por ejemplo. Entonces, la idea es que ustedes vayan viendo que en control de inundaciones es prácticamente una aplicación de todo lo que ustedes han ido viendo. Ya son obras reales que se generan en ciudades. Acá, por otro lado, tenemos las obras de rectificación. Las obras de rectificación lo que buscan es generar un mejor flujo del agua a través del río. ¿Por qué un mejor flujo? Porque si el agua fluye de mejor manera, nosotros no vamos a tener estancamientos. Y si no hay estancamientos, no vamos a tener incrementos del nivel del agua. Entonces es una ventaja bastante importante. Entonces, en esencia, ¿qué obras tenemos de rectificación? Dragado. ¿Tienen todos claro qué es el dragado? ¿Qué me dices, Ariel La Torre? El dragado, el dragado es una operación de limpieza y ahondamiento de un cuerpo de agua. Sí, nosotros lo que hacemos es Removemos deshacernos de los ro- sedimentos, perfecto. rocas y sedimentos. Entonces, ¿cómo crees que se podría hacer el dragado? ¿Has visto alguna vez dragado? ¿Has escuchado alguna obra de dragado? O sea, no he visto, pero ahorita están proponiendo un dragado para el sector del Valle de los Chillos. No sé si escuchó, porque por las lluvias, entonces ahí vi las maquinarias y es como que con retroexcavadoras. Exacto, es una forma, con retroexcavadoras generar una limpieza de los sedimentos. De esa forma nosotros vamos perfilando la forma del cauce de tal manera que nosotros podamos ya mejorar la circulación del agua. ¿Qué otro tipo de dragado crees que hay? ¿Qué me dices tú mismo, Ari? Ah, yo mismo, Sí.
O sea, algún otro mecanismo de remoción de sedimentos. Un dragado con succión, Inge. Exacto. Como succión, ¿cómo funcionaría un dragado con succión? O sea, lo que yo he visto, Inge, es que utilizan como un tipo de bombas Exacto, usan y bombas. succión. Exacto. Uno de los problemas es que suele haber solidificación de los sedimentos. O sea, si no se hace el mantenimiento de manera continua, los sedimentos empiezan a endurecerse por la carga que le genera el agua y se empiezan a volver una especie de roca suave, pero igual es difícil de remover. Entonces, en esos casos también se genera un sistema de inyección de agua a presión. Entonces, son unas barcazas en donde tienen una bomba que con la misma agua que se tiene en el río, se empieza a inyectar esa agua a presión para que los sedimentos empiecen a disolver, a desgranar. Y después, mediante el sistema de succión que hablaba, se genera la succión del sedimento hacia una especie de bote o de barco que guarda todos estos sedimentos y en muchos casos lo transporta hacia una zona para usarlos como relleno, porque en su gran mayoría tenemos limos y arenas de variados tamaños, entonces las arenas nos sirven para generar rellenos, entonces algo bastante típico. Por otro lado, ¿alguien ha escuchado algún otro tipo de dragado que se pueda generar? ¿Qué me dice nadie? Lo que les mencionaba hace un rato, otro tipo de dragado podría ser el tener una compuerta de fondo en una presa para deshacerse de los sedimentos. Entonces se abre la compuerta, ¿qué sucede? Se genera alta velocidad y esa alta velocidad genera turbulencia y en la remoción de los sedimentos. Es una opción muy buena. Por otro lado, hay ciertos equipos mecánicos en donde mediante una especie de rastrillos se empieza a generar la limpieza de sedimentos. En esencia diríamos que esos son los tipos principales. Ahora, cuando hablo de una canalización, ¿a qué creen que me refiero? ¿Qué me dices, Ana Paredes? Ana. Sí, que no es la construcción de un canal con una sección transversal diseñada para que el flujo, para que sea diseñada para el flujo y para la capacidad que requiere esa misma, Ya, esa y como misma. en esencia lo que haríamos es generar un canal, ¿no es cierto? Perfecto. Con las características que nosotros decíamos en cuanto a sección transversal y a material. Normalmente lo hacemos de hormigón en la mayoría de casos. En algunos casos puede ser de tierra, que no es tan recomendado, o cubierto de vegetal. Pero, ¿cuál es la ventaja? ¿Qué ganamos haciendo un canal de hormigón, por ejemplo? Como dijo antes mismo que si hacemos de hormigón hay la facilidad de que corra más rápido el agua, o sea, el flujo, como dijo. Perfecto, ¿no es cierto? Podemos nosotros utilizar el hormigón para reducir el coeficiente de fricción. Si reducimos el coeficiente de fricción ya no tenemos tantas pérdidas, y si no tenemos tantas pérdidas, nosotros podemos generar una mejora en lo que es la circulación del agua. Es perfecto. Ahora, el corte de meandros. ¿Qué crees, Jonathan Chilich? ¿Qué es el corte de meandros y para qué nos sirve?
Sí, Inge, ¿me escucha? Ahorita sí. ¿Qué me dices? El, el corte de meandros tal Inge para que no, ¿cómo le digo? Para que no le vaya erosionando el terreno, tal vez. Pero primero indícame qué es para ti el corte de meandros. Después, cómo lo usaríamos para control de inundaciones. Serían los meandros serían las curvas que se van formando en lo que es el cauce, en los cauces que se van formando por el río, sería, ¿verdad? Perfecto, sí. Ajá, el meandro es la curvatura que genera el río, ¿no es cierto?, a lo largo de su trayectoria. Entonces, ¿por qué la cortaríamos? Mm, Pues, sería para que no se vaya erosionando todo lo que es esa parte de la curva del terreno y entonces no vaya como yendo a tender a partes pobladas y esas cosas. Por un lado, sí podríamos decir que nos sirve para evitar que el río cambie su cauce, porque dijimos que los meandros son un indicador, podríamos decir, acerca de que el río tiende a cambiar su cauce y los meandros pueden irse comiendo. Es bastante común que, por ejemplo, se genere este cambio en el río y esto termina siendo un espacio vacío. Entonces, este tipo de cambios sí pueden ir afectando a nuestra trayectoria del río, entonces sí vale la pena para controlarlo. ¿Y cuál más podría ser un uso de este corte de meandros? Tú mismo. Otro uso, me dijo Inge. O sea, sí, realmente es un uso lo que me acabaste de decir, pero no es la razón principal para control de inundaciones. Entonces, ¿para qué nos serviría el control de meandros? O el corte de meandros, perdón. Ahí sí. En esencia, el corte de meandros tiene como objetivo principal reducir la longitud de la trayectoria. Si ven, ¿no?, que la longitud que tiene este río, si nosotros le hacemos el corte de meandros propuesto aquí, reduciría su longitud de manera dramática. ¿Para qué nos puede servir eso, Jonathan? Yo imaginaba que era lo que le dije antes, pero tal vez para evitarnos que Evitarnos. ¿Qué gano? empezaba eso de la erosión. Digamos, aquí tengo un punto A con una altura H1 y acá abajo tengo un punto B con una altura H2. Obviamente H2 va a ser menor que H1. ¿Qué gano yo reduciendo la longitud de la trayectoria del río entre esos puntos? El cauce del río tal vez se acorte un poco menos. Se acorta en longitud, pero ¿y para qué me sirve eso? ¿Alguien tiene una idea? Y que tal vez con eso no reduce la velocidad del caudal, por ende también el caudal disminuiría. Va por ahí la idea, pero no, el caudal no debería disminuir. Se incrementa la velocidad. ¿Qué pasa? Incremento la pendiente, porque si es que yo estoy moviendo el agua desde una altura 1 hasta una altura 2 con una longitud más grande, la pendiente va a ser más pequeña. Si yo genero una longitud más pequeña, la pendiente se va a ver incrementada. ¿Qué ganamos con el incremento de pendiente?
más velocidad. El agua va a fluir más rápido. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que el caudal no lo va a dar la longitud de este tramo del río. El caudal viene debido a todos los afluentes del río. Pero el caudal va a tener una menor sección transversal y una mayor velocidad cuando esta longitud es más corta. Entonces, de esta forma, yo me deshago del agua más rápido, genero mucha más velocidad y de esta forma se reduce la sección transversal. Obviamente, con esto nosotros generamos lo que es una menor posibilidad de que se genere una inundación. ¿Sí está claro el funcionamiento del corte de meandros? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. La forma más fácil de verlo sería si ustedes están en la calle y ven un chorrito de agua que se va moviendo así. Y de repente aquí empieza a acumularse bastante cantidad de agua. Entonces, ¿qué pasa si con un palo, ustedes digamos que es de tierra, le hacen un huequito? El agua se va a ir más rápido. Literalmente eso es lo que estamos haciendo nosotros con el corte de meandros y por eso nos sirve como una medida de control de inundaciones. Nos podemos deshacer rápido del agua y proteger zonas específicas. Tenemos también las obras de protección. Dijimos bordos perimetrales, bordos longitudinales y muros de encauzamiento. En esencia son muros alrededor del río. No hay ciencia ahí sí. Nosotros lo único que deberíamos calcular es la altura del muro. ¿De qué va a depender la altura del muro? ¿Qué creen? ¿Qué crees, Carlos Basantes? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿De qué va a depender la altura del muro? Dependerá de cómo vaya a ser el aumento del nivel del agua. ¿Y cómo vamos a determinar eso? Eso se ve de acuerdo al comportamiento del entorno, dado que puede haber fenómenos naturales o también no naturales por parte de obras humanas. ¿Ya? Y nosotros como ingenieros, ¿cómo transformaríamos eso a la altura del muro? Tocaría hacer algún tipo de, como que ¿cómo sería? Un muro de contención sería, de alguna forma. Por eso, pero ¿y la altura del muro de contención? Debe ser, o sea, se le hace hasta donde llegaría el punto más crítico de subida, de inundación, pero deberíamos considerar una altura más aparte en caso de que haya una crecida más extrema. Exacto, y el punto crítico de inundación, ¿de qué depende? Eso sí, no me acuerdo muy bien. Tendría que depender tanto de el caudal máximo esperado, que viene a depender de la estadística hidrológica, ¿sí? Y del periodo de retorno que nosotros utilicemos para ese caudal. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a determinar la altura de los muros, ¿sí? Obviamente, si quiero proteger a la ciudad y la ciudad se encuentra, por ejemplo, a este lado, yo puedo hacerle este muro un poco más alto para que si hay un desbordamiento, el desbordamiento se vaya para acá y protegemos a la ciudad. A eso se refieren los bordos perimetrales a lo largo de una ciudad. ¿Sí está claro? Sí. Aquí tenemos el ejemplo más clarito, ¿no? Miren, quiero que se proteja la zona urbana, pues le hago un bordo perimetral de mayor altura de tal forma que el agua se vaya para todo lado menos para la ciudad. Y es un método de protección contra inundaciones. Los muros pueden ser de piedra, pueden ser de hormigón, pueden ser inclusive de arcilla. En muchos casos se los hace de arcilla y roca para abaratar costos, ¿sí? Entonces hay bastante versatilidad. Y de ahí tenemos las famosas medidas no estructurales, que en esencia se basan ya no en la construcción de obras, sino en planificación, organización, coordinación y ejecución de ejercicios para la protección civil. O sea, en esencia, buscar formas de que la población civil se encuentre protegida, sepa qué hacer en el caso de inundaciones y pueda tener una respuesta bastante buena ante cualquier evento de inundación. Buscamos evitar
Y si no es posible evitar, disminuir los daños que causan las inundaciones. Entonces, estas medidas no estructurales pueden ser permanentes, que nos sirven para evitar que bienes importantes se ubiquen en zonas de riesgo, o sea, cuidar normalmente la regulación de suelos en las ciudades, y de operación o contingencia, en donde nosotros lo que hacemos es adoptar ciertas medidas para que cuando se produzca el fenómeno, nosotros podamos controlar las acciones tanto de los cuerpos de protección como de la población civil, y también para que nosotros podamos conocer cómo evoluciona el fenómeno en esencia, utilizando modelos de pronóstico, como les decía antes, basados en los caudales del río y en la estadística hidrológica. Entonces, en esencia, de las medidas permanentes podemos decir que lo principal es la delimitación de cuáles son las zonas inundables y la normativa para el uso del suelo. Entonces, en esencia, ahí vienen los mapas para delimitación de zonas inundables. Entonces, este es el río, ¿sí? Este río nosotros vemos, ¿no es cierto? Normalmente van a tener, ¿qué sucede con una inundación que se pueda producir en un periodo de 25 años? Entonces, normalmente una inundación con 25 años está aquí. ¿Qué pasa para una inundación con un periodo de 50 años? El área que puede inundarse es más grande. Si ustedes ven el periodo de retorno de 100 años, ya se empiezan a inundar zonas que no estaban consideradas dentro de los otros periodos. Y lo mismo, si se pasa de un periodo de 500 años, ya se empieza a llegar a zonas aledañas también. ¿Sí ven? Toda esta distribución. Entonces, de esta forma, mediante esta delimitación, nosotros decimos, a ver, ni locos pongamos un hospital en una zona inundable, ¿no es cierto? Entonces ya, la norma del uso del suelo, pues bueno, en esta zona no te permito generar un hospital, no te permito generar una clínica, no te permito generar una escuela, ¿sí? Por otro lado, aquí tenemos un mapa ya de un delta, de un río, en donde se puede ver mucho mejor cómo se generan las inundaciones. Este delta del río es en esencia un delta, ustedes deben saber, es el punto en donde el río ya sale al mar. Entonces, debido a que ya es una zona bastante plana, se empieza a generar una distribución de agua. Entonces, aquí también podemos generar gráficas en donde vemos cuáles son los niveles a los que podría llegar el agua en el caso de inundaciones. Entonces, en esencia, esas son las medidas principales permanentes que puede haber. Y por otro lado, las medidas de operación pueden ser mucho más versátiles, hay más variación. Puede haber programas para que la gente conozca las acciones que deben tomar en caso de inundación, para que sepan cuáles son las formas de que las autoridades avisen que se está generando una inundación. Por otro lado, hay coordinación entre los entes reguladores, los entes de emergencia. Por ejemplo, en capacitaciones también a dónde debe ir la gente en caso de inundación, qué deben hacer, qué deben tener, los sistemas de alerta, cómo funcionan estas alarmas. Pues las alarmas tienen que avisar qué está sucediendo, y esto es vital porque les pongo como ejemplo el Valle de los Chillos. Desde que hubo la posibilidad de erupción del Cotopaxi se generaron sistemas de alarma. En algunos casos hay sistemas de alarma que funcionan todos los días y a cierta hora se prende la alarma. Y ustedes les preguntan a los habitantes, ¿sabe qué significa esa alarma? La mayoría no tiene ni idea. Entonces, ¿qué significa eso? Que existe una falla en la coordinación para que la gente sepa qué significa eso. Porque ahí corremos el riesgo de que la gente ya lo tome como cualquier cosa, y en el caso de que en realidad se dé una inundación, pues la gente no haga nada y ahí corremos mucho riesgo. La operación también para el funcionamiento de los sistemas de emergencia, cómo se piensa buscar la conservación de la infraestructura, cómo se piensa generar las medidas de evacuación y ayuda a la población en caso de emergencia, qué pasará con la restauración de servicios. Esto es crítico, ¿no? Ustedes recuerdan el huracán que fue, ¿hace cuánto más o menos fue? ¿2 años? ¿3 años? Que afectó a la zona del sur este de Estados Unidos y al Caribe, en donde Puerto Rico pasó como un mes sin electricidad en algunas zonas. Entonces, imagínense, Puerto Rico, que es un protectorado de los Estados Unidos, pasó un mes sin luz.
Entonces, ¿cómo se planea restaurar los servicios? En el caso del huracán Katrina, Miami, que es una ciudad súper grande, en algunos sectores pasaron 3 o 4 días sin servicio eléctrico. Entonces se vuelve crítico, ¿no? También hay que hacer una evaluación de las medidas que se han tomado y promover el uso de seguros, ¿no? Porque obviamente los seguros permiten que la gente en caso de situaciones críticas tenga la posibilidad de no perderlo todo. Entonces, aquí nos habla acerca de la alerta temprana también. Es vital que se genere un conocimiento de los riesgos. Entonces, nosotros necesitamos recopilación de información, buscar que la gente conozca los peligros y las vulnerabilidades. ¿Cuáles son las pautas o tendencias que tenemos en los factores? ¿Qué puede pasar con los factores de riesgo en la inundación? Y si es que existe una distribución acerca de mapas de información sobre riesgos. Esto yo les diría en el Ecuador es casi que nulo. Ustedes van a las poblaciones de la costa y les preguntan, ¿usted sabe qué hacer en caso de inundación? Nadie tiene idea. Si ustedes van a los municipios de la costa y les preguntan, ¿tienen un plan de control de inundaciones? Nadie les va a dar razón. Entonces es bastante crítico. Y ustedes lo ven aquí en Quito, ¿no? La capital del país. Teníamos problemas de inundaciones. ¿Cuál era el punto crítico de Quito? Los pasos deprimidos. Colapsaban los pasos deprimidos, colapsaba el alcantarillado. Inclusive, deben recordar ustedes, hubo varios muertos en una inundación hace unos 4 o 5 años que se quedaron atrapados en el agua bajo un paso deprimido. ¿Cuál fue la solución magnífica del municipio? Pues está el paso deprimido, pintaron una línea roja y dice, en caso de inundación, si es que el agua supera este nivel, no pase. Ese fue el gran logro del plan de control de inundaciones. Entonces hay que ver que tenemos bastantes limitaciones en ese sentido. De ahí el servicio de seguimiento y alerta, que nosotros podamos generar la alerta temprana. Esto es vital, les decía. No es tan caro y no es tan difícil colocar estaciones meteorológicas, pluviométricas, linímetros, también para medir caudales y que nosotros podamos avisar a la población. Si tenemos 10 minutos de rango para avisar a la población que se proteja, nos da la posibilidad de salvar la mayoría de personas, la mayoría de servicios y de pertenencias de la gente, ¿no? Deben ustedes también recordar, hace pocos meses colapsó una quebrada en la zona de Pomaski y ustedes deben haber visto, ¿no? Cómo de ese centro comercial se iban los productos con el flujo de agua. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de alertar a la gente, puede tomar acciones para protegerse y proteger también sus pertenencias. Hay que ver también si se realiza el seguimiento de los parámetros. Como les digo, ¿de qué me sirve poner un sistema de alarma si la gente no sabe para qué sirve? Entonces, bastante cuidado con eso. Si existe una base científica para los pronósticos que estamos haciendo, sí, perfecto. Estamos haciendo probabilidades, estamos determinando qué tan probable es que se produzca una inundación. Estos sistemas que estamos instalando nos sirven para eso. Podemos generar las alertas de forma rápida y oportuna. Como les digo, ¿quién se encarga de avisar? ¿Quién se encarga de controlar que la gente tenga claro que existe una inundación? ¿No es cierto? No sé si recuerdan los drills que estaban haciendo para el caso de terremotos, ¿no es cierto? Que inclusive mucha gente no tenía idea de qué estaban haciendo y lo tomaba como un chiste. Y en Guayaquil, justo en pleno drill, se generó un temblor. Y la gente pensaba que era parte del drill que estaban haciendo. Entonces, en esencia, eso significa que no hubo buena comunicación, que la gente no tenía claro qué es lo que estaba pasando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La difusión y comunicación, lo mismo, tiene que haber buena comunicación. Si la gente no sabe los riesgos y las alertas tempranas, ¿para qué sirve? Estamos gastando plata en vano. Entonces ahí yo diría es una de las limitantes principales. ¿Todas las personas que están en peligro son capaces de recibir la alerta? En Estados Unidos, lo mismo. En Miami, que cuando existe la posibilidad de una inundación debido al incremento de la marea, por ejemplo, por un huracán, los cuerpos de emergencia envían mensajes a la gente que vive en zonas críticas. Ahí se considera 1 milla desde la costa zonas críticas.
y les recomiendan salir de sus viviendas, dejar todo cerrado e irse a una zona que no esté en esta parte crítica. Y el mensaje de estos cuerpos de emergencia es: usted ha sido alertado, tiene que salir de su casa, y si es que usted se queda en su casa y llega a un punto en el que está en una situación de peligro, nosotros no le vamos a ir a ayudar porque ya le estamos diciendo que salga de su casa. Entonces, así se maneja en otros lados. Entonces, en ese punto ya la gente toma acción. Si es que quieren protegerse, se van. Si no, se quedan ahí, pero bajo su propio riesgo. De ahí hay que evaluar si la gente realmente comprende los riesgos y las alertas, ¿no? Les digo, el caso de Quito. La persona que murió en el paso deprimido claramente no sabía que se podía ahogar si estaba en el paso deprimido. No sabía que el carro capaz que no pasaba y se quedaba atrapado. Entonces es bastante importante que se genere esta difusión de información. Y después que la información entregada sea clara y útil. Esto es vital. Si la gente no lo entiende, realmente, ¿para qué lo hacemos? Y finalmente, la capacidad de respuesta. Nosotros debemos desarrollar capacidades para la respuesta, tanto en el ámbito nacional con sus cuerpos de emergencia como en las comunidades. Hay líderes comunitarios que pueden ayudar a los cuerpos de emergencias. Hay que ver que se comprueben y se pongan al día los planes de respuesta. O sea, que nosotros hagamos pruebas para ver cómo se comporta la gente. Se está utilizando también las capacidades y conocimientos locales. Lo mismo, hay muchas zonas rurales en donde la gente, porque ya ha vivido varias generaciones en esa zona, ya conoce el comportamiento, ya sabe qué sucede en el caso de una inundación. Entonces hay que utilizar ese conocimiento para reforzar las acciones que vamos a tomar. Y obviamente, si la población se encuentra preparada para actuar frente a una alerta, que en esencia es una recopilación de toda esta información que les he puesto. Y por otro lado, algo que parecería un poco tonto, pero en realidad es importantísimo, es que la gente sepa qué hacer y qué no hacer en el caso de una inundación. Aquí les he puesto varios afiches de varias ciudades, algunas son en Colombia, parece que otras en Perú. Pues, por ejemplo, nos dice: después de una inundación, ¿qué hacer? Revisar el estado de su casa y no tocar cables caídos. Parecería algo simple, ¿no? Pero si ustedes ven, mucha gente va a tocar los cables caídos y va a terminar muerta electrocutada. No consuma agua ni alimentos que hayan estado en contacto con el agua de inundación. También nos parecería lógico, pero créanme que mucha gente va a reutilizar los alimentos. ¿Qué puede pasar? Si una persona tenía alimentos en su casa, llegó el agua a su casa y consume esos alimentos, probablemente haya toda el agua que salió de la alcantarilla, va a estar en contacto con el agua de la inundación y eso estuvo en contacto con la comida. Entonces realmente hay el riesgo de un problema sanitario. Entonces es crítico. Por eso la recomendación: no consume esos alimentos. Hay que hacerle entender a la gente por qué. En muchos casos van a decir: ¿cómo voy a botar esto si solo estuvo ahí con el agua? Entonces realmente la gente tiene que entender esto. Y por otro lado, preste atención a la aparición de arañas, víboras o escorpiones. Si ustedes se van a la zona del oriente ecuatoriano, en Lago Agrio, el Coca, en el Puyo, Tena, hay muchísimas víboras que aparecen en casos de inundaciones. Hay arañas venenosas, hay escorpiones. Entonces hay que estar siempre atentos de la aparición de estos animales que pueden ser peligrosos. También esto es sacado de un plan que se llama Te Cuidamos. Este también era en Colombia. Nos dice: sepan qué pasa cuando suena la alarma. Una sirena que empieza a sonar 1 minuto, precaución. Si así empieza a sonar 1 minuto, bueno, algo puede pasar. Si se queda prendida la alarma más de 3 minutos, evacúen, salgan corriendo. Entonces, que la gente sepa, no les digo como en el Valle de los Chillos, la gente no tiene idea qué significa el sistema de alarma. Entonces, si pasa sonando 1 hora, probablemente van a pensar que se dañó. Entonces, ahí la falta en la comunicación. Acá, otro esquema de otra ciudad que dice: no trates de cruzar caminos inundados. Parece lógico, ya les digo, en Quito una persona murió por esto. Mantenerse informado, tener siempre una radio para mantenerse informado en el caso de que se pierda la electricidad.
Si es que es necesario, anda al refugio temporal, llevando solo lo indispensable. Entonces habría que decirle a la gente qué es lo indispensable. Necesitará una cobija, necesitará algo de comida, algo de agua, un radio, pilas, una linterna. Entonces es importantísimo que la gente sepa, ¿no? Y también que sepa dónde es el refugio temporal, porque ustedes se ponen a ver en Quito, lo mismo, el Valle de los Chillos, un montón de flechas en las vías y a veces flechas con direcciones cambiadas a la circulación de la vía. Mucha gente no tiene idea para qué sirve eso. Y de repente, y por ahí uno encuentra un letrero que dice zona segura, pero ahí a la gente tienen que indicarle. No por poner letreros y poner flechas en la vía, la gente, puedes asumir que la gente ya está clara con eso. Almacenar agua y alimentos enlatados, perfecto. Tenerlos siempre en la casa en caso de emergencia. Y generar una localización de lugares altos y rutas de evacuación para que la gente pueda salir. Todo esto, como les digo, ustedes ven aquí en Quito, no se lo hace y eso es que no tenemos importantes problemas con inundaciones. Entonces, esto sería lo concerniente a las medidas de control de inundaciones, el plan de control de inundaciones. ¿Alguien tiene alguna duda? O sea, dije más que alguna duda, es como que un comentario, porque por ejemplo, todo esto sí se hizo en el Valle de los Chillos, o sea, sí se hizo. Y más que todo los colegios tuvieron capacitaciones, tuvieron mucha información, pero lo que yo creo es que no se dio más información. O sea, por Exacto. ejemplo, yo sabía los tiempos de alarma cuando estaba en el colegio, qué significaba y todo. Pero Perfecto. una vez que pasó lo del Cotopaxi, nunca más se tocó el tema. Entonces, la alarma ahora suena a las 10 de la mañana y a las Eso 3 de la es. tarde, Ajá. pero no es la misma alarma que sonaba cuando estábamos en emergencia. Entonces, Perfecto. yo la verdad no sé, no sé qué significa esa alarma de las 10. Es más, para mí es para darme cuenta que ya son las 10, ¿no? Ya se acabó el drama. Exacto, tal cual, eso mismo. Lo que les digo, yo una vez estaba haciendo alguna construcción al lado de una escuela y empezaba a sonar a las 10 de la mañana. Entonces yo empecé a preguntar a todo el mundo, ¿qué significa eso? Que son las 10 de la mañana, como dices tú, nada más. O sea, lo que les pusieron es un recordatorio de la hora. Nadie tiene idea qué significa eso y qué pasa si se queda prendida la alarma. Yo le pregunté a alguien, ¿qué pasa si se queda prendida la alarma? Me dijo, me imagino que se ha de haber dañado o alguna cosa por el estilo. Entonces, ahí está. Claro, hubo el problema del Cotopaxi, se le dio varios meses seguimiento, eso sí, se dio bastante información, especialmente en los colegios, pero no se dio información a mucha gente que vive en los alrededores y tampoco se mantuvo la información. Entonces, como dices tú, perfecto, eso es lo que pasa. Ahora ya no sabes qué mismo sucede. Cuando estabas en el colegio tenías toda la información clarísima, pasaron un par de años y ahora ya no tienes idea. Entonces, capaz que si se produce alguna emergencia, tú dices, se les dañó la alarma o qué pasaría que no sonó la alarma de las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta. Se empieza bien, es decir, carrera de caballos, parada de burro. Llegó un punto en que solo se sigue haciendo por costumbre lo de las alarmas y ya nadie tiene idea qué significa. Si estamos claros entonces con este tipo de situaciones, si algún rato llegan a estar en un puesto de administración, de dirección, de organización, de coordinación, tengan en cuenta, son situaciones que se dan aquí en Quito. Imagínense qué pasa en las poblaciones pequeñas de la costa del oriente, donde el presupuesto es mínimo, ¿no? Aquí en Quito, donde, no sé si vieron, pero hay 23.000 empleados del municipio, es una salvajada. No se puede coordinar un buen plan de control de inundaciones. Peor en una población pequeña donde tienen un ingeniero civil que es el que está encargado de toda la operación, tanto de infraestructura, de licitaciones de obras, de mantenimientos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿alguien alguna otra duda, comentario o aporte? Listo, entonces, ¿podemos quedar ahí? Nos veríamos la siguiente semana. Un buen fin de semana a todos. No se olviden, Profe, miércoles examen. Ajá. Le iba a decir que por favor suba los videos de las clases. Ya voy a ponerme a subir eso, sí, perdón, he estado con un montón de cosas. Gracias. Profe, Ajá. ¿podría ponerme en lista, por favor? Un Sí, poquito todo.
Ya voy a abrir la lista. Valencia, por favor. Yo fui a Montenegro. A ver quiénes están en lista. ¿Quién te Montenegro. dijeron? Freire. Montenegro. Freire. ¿Nadie más? Listo. Un buen día a todos. Que les vaya bien. Profe, Ajá. una consulta. Digamos acá en Esmeraldas, en la costa, ¿dónde se ve los sistemas de alarma? Porque aquí creo que no hay. Es que en algunos lados no hay simplemente y eso es un problema, ¿no? Eso ya depende del municipio. Porque igual, como había comentado mi compañero Ariel, allá suena a las 10. Acá hay una alarma que suena a las 12, pero tipo como campana, así, no sé. Y Capaz dicen que es la dicen, no, dicen que es en Las Palmas, o sea, en la playa, y se escucha hasta acá, yo vivo como en el sur, entonces yo pienso que es cambio de hora a las 12 del día, pero en realidad no sé qué es la... Y como le comentan igual acá, digamos en las costas, no hay un sistema de evacuación, porque solo hay flechitas, pero no hay en realidad donde, digamos, acá abajo en mi casa es un punto seguro, según decían, pero quitaron ese letrero y ya no. Exacto, no hay control. Ese es el problema, no hay comunicación. Se generaron los planes cuando estuvo en apogeo lo de los megaproyectos, los famosos multipropósitos, el Cotopaxi. Ahí se le dio un poco de impulso. Pero ¿qué pasó? Ahora nadie tiene idea para qué sirve. Nadie. Tanto así que fue triste cuando se generó esa inundación en los ríos, que había un grupo de personas, sonó una alarma, pero nadie sabía para qué era la alarma y murieron como 9 personas. ¿Por qué? Porque no se avisa, o sea, no se genera, no se le da importancia. Entonces, obviamente tú dices, ¿qué pasó a alguien? No sabes si ellos mismos quitaron el letrero o si alguien por querer tener un letrero se lo bajó. Ya no se sabe. Esa también es cultura, también pienso. Exacto. Ya no se sabe si es que ya no es punto seguro o si es que sigue siendo punto seguro. Y ahí quedó. Entonces ese es el problema de aquí del Ecuador en general, ¿no es cierto? Nos ponemos eufóricos, sí, hay un problema. Lo del Cotopaxi, todo el mundo preocupadísimo, eufórico, generaron una crisis porque inclusive bajaron los precios de muchas propiedades. Y después aparecieron los mismos militares del Instituto Geográfico Militar diciendo que sí, que estaban un poco exagerados los planes de riesgo, porque decían que prácticamente todo el Valle de los Chillos era zona de riesgo, los precios en algunas zonas bajaron un montón. ¿Y qué pasó? Después dijeron no, que no ha sido tanto, le disminuyeron y ahora es una franjita pequeñita la de riesgo de Cotopaxi. Entonces, un problema, ¿no? Ya hicieron el daño y después suena la alarma, yo le digo, la dichosa alarma de San Rafael. Nadie tiene idea para qué sirve. Ahora tú me dices, hay una alarma a las 12. Si ves, ni siquiera sé, me imagino que debe ser por control igual de avisar a la gente alguna cosa, probablemente relacionada a mareas o yo qué sé, pero realmente no hay una coordinación. Debería haber un plan nacional que diga, sí, si se va a usar sistemas de alarma, pues los sistemas de alarma tienen que seguir una normativa, de tal forma que si uno vive en Esmeraldas o vive en Quito, sepa qué va a pasar, ¿no? Si suena una alarma. Pero no se hace y ahí es nuestro problema como país, porque realmente se vuelve crítico que la gente no tenga claro nada, porque si ustedes ven, no tiene claro nada. Ahí el ejemplo más claro, ¿no? Su compañero nos dice, yo estaba en el colegio y ahí nos decían todo bonito, ahora ya salí del colegio y cambiaron algunas cosas, ni siquiera el sonido de la alarma es el mismo, eso es un problema. Porque si suena diferente, tú dices, ahora esto qué significa. Entonces, triste cómo realmente esas cosas nos dan a entender que estamos muy limitados en la coordinación. Ya les digo, en Estados Unidos el sistema es súper bueno porque tienen bases de datos gigantes, te mandan mensajes, te mandan correos e inclusive hay llamadas de un robot que te dice, usted está en una zona de riesgo, tiene hasta tal día para salir, si es que usted no sale, lamentablemente los cuerpos de seguridad no le van a ayudar, está notificado. Aquí la verdad nadie sabe nada, entonces crítico y triste lo que sucede. Entonces yo les digo, si es que llegan a un puesto municipal o puesto directivo, coordinen ese tipo de cosas, ¿no?
Es bastante problemático. Les digo, en Quito la gran solución poner una línea roja que diga, que dice punto, si es que el agua sube de este nivel no pase. Y en la mayoría de pasos deprimidos ya está hasta medio borrada la línea roja. Entonces, crítico. Eso sería entonces. Gracias, Inge. Gracias por los Hasta comentarios luego. igual, que estén muy bien y una buena semana. Igualmente. Así, Hasta hasta luego. luego.